Hola a todos, hoy veremos un resumen del libro de Dostoyevski capítulo 1. Un año más tarde, no confíes en tus ojos. La profesora Treadwell está dando una clase en el auditorio mientras una imagen que muestra una colorida figura geométrica está en la pantalla de lona, acerca de cómo la mente de los humanos sufre constantemente sobrecargas sensoriales, es decir, que recibe mucha más información de la que puede retener. La imagen en la pantalla cambia otra vez a otra indescriptible figura. La profesora continúa hablando acerca de cómo el cerebro llena huecos vacíos en base a la experiencia que uno vive y lo relaciona a lo que debería ver. Alguien urgentemente llama a Charlie, pero esta no responde. Está con la mirada fija al frente, prestando atención a la clase. La pantalla muestra otra imagen, esta vez sobre un montón de piezas metálicas con el diagrama de un ojo. La profesora les dice que esto es lo que deben recrear, diseñar una inteligencia artificial que pueda filtrar las cosas básicas, descartando la información innecesaria. Nuevamente llaman a Charlie, y ésta mueve su lápiz tratando de hacerle señas a su amigo Artis de que la dejara en paz. Un chico levanta la mano para hacer una pregunta, lo que le causó a Charlie algo de impaciencia. Sin embargo, esto hizo que sumergiera en sus pensamientos. John iba a estar ahí en una hora. En ese momento ella recuerda la promesa que hizo sobre volver a encontrarse algún día, y tal parece que ese día era hoy. Charlie en algunas ocasiones sentía que no se habían visto durante mucho tiempo, pero luego sentía que no lo veía desde ayer, como si no hubiera pasado un año. Charlie ya estaba acostumbrada a tener pesadillas basadas en versiones retorcidas de sus recuerdos. En mayo, la noche de su cumpleaños 18, unos sueños extraños comenzaron. Ella estaba acostumbrada a las pesadillas basadas en versiones retorcidas de sus recuerdos. Charlie las encerraba en su mente durante el día, pero se liberaban en la noche. Pero estos nuevos sueños eran diferentes. En la mañana se levantaba exhausta, con sus manos adoloridas como si hubieran estado empuñadas toda la noche. Dichos sueños interrumpían sus pesadillas regulares, y de pronto podía sentir su presencia, podía sentir que estaba cerca, podía sentir a su hermano gemelo perdido Sammy. Todo se oscurecía, y Charlie se encontraba caminando en busca de su hermano, guiándose por su presencia. Sin embargo, llegaba a un punto donde se topaba con algún tipo de barrera metálica lisa. Era muy alta para escalarla, por lo que Charlie gritaba su nombre hasta que le doliera la garganta. Rendida, apoyaba su cabeza contra el frío metal, esperando que algún ruido proviniera del otro lado. En agosto, Charlie y la tía Jen tuvieron su primera pelea. Ella nunca sintió que debía rebelarse, ya que no veía a su tía como una autoridad. Jen nunca trató de reemplazar a sus padres, por lo que simplemente le enseñó lo básico y luego dejó que fuera independiente, que se cuidara ella sola, que fuera más fuerte que su padre. Le dijo a su tía que iba a volver a Hurricane, a lo que ella quedó atónita y con la piel pálida. Le preguntó por qué quería hacer eso, y Charlie no le contestó, sin embargo ella quería volver porque era el lugar donde lo perdió. Imagen satelital de St. George, Utah. Le contó a su tía que Jessica iba a iniciar el curso de verano en St. George y que puede quedarse con ella, pero también le dijo que quería ver otra vez la casa de su padre, ya que había cosas que aún no entendía. Aún así, su tía no le dio permiso. Charlie no entendía el porqué, pero después de lo que pasó el año pasado, cuando Charlie y sus amigos volvieron a Freddy solo para descubrir la verdad de los horribles asesinatos, las cosas habían cambiado entre ella y la Jen. Charlie insistió en que iba a volver, lo que derivó en una discusión que duró un largo rato. Finalmente Charlie tomó coraje y le dijo a su tía que se iba de una vez por todas, empacó todo lo necesario y se largó. Cuando llegó a los límites de Hurricane, iba a ir directamente a la casa de su padre, pero simplemente no tenía el coraje para hacerlo. Por eso, decidió dirigirse directamente a St. George y durmió en su auto durante una semana. Cuando por fin fue a donde se alojaba Jessica, le contó lo que sucedió y Jessica le ofreció a quedarse. Charlie no sabía qué iba a hacer al final del verano, así que investigó el catálogo de clases del colegio St. George de Jessica. St. George fue uno de los tantos colegios que aceptó a Charlie, pero a ella no le interesaba. Después de ver el catálogo, finalmente decidió inscribirse en los cursos avanzados de robótica.
En agosto, Charlie y la tía Jen tuvieron su primera pelea. Ella nunca sintió que debía rebelarse, ya que no veía a su tía como una autoridad. Jen nunca trató de reemplazar a sus padres, por lo que simplemente le enseñó lo básico y luego dejó que fuera independiente, que se cuidara ella sola, que fuera más fuerte que su padre. Le dijo a su tía que iba a volver a Hurricane, a lo que ella quedó atónita y con la piel pálida. Le preguntó por qué quería hacer eso, y Charlie no le contestó, sin embargo ella quería volver porque era el lugar donde lo perdió. Imagen satelital de St. George, Utah. Le contó a su tía que Jessica iba a iniciar el curso de verano en St. George y que puede quedarse con ella, pero también le dijo que quería ver otra vez la casa de su padre, ya que había cosas que aún no entendía. Aún así, su tía no le dio permiso. Charlie no entendía el porqué, pero después de lo que pasó el año pasado, cuando Charlie y sus amigos volvieron a Freddy solo para descubrir la verdad de los horribles asesinatos, las cosas habían cambiado entre ella y la Jen. Charlie insistió en que iba a volver, lo que derivó en una discusión que duró un largo rato. Finalmente Charlie tomó coraje y le dijo a su tía que se iba de una vez por todas, empacó todo lo necesario y se largó. Cuando llegó a los límites de Hurricane, iba a ir directamente a la casa de su padre, pero simplemente no tenía el coraje para hacerlo. Por eso, decidió dirigirse directamente a St. George y durmió en su auto durante una semana. Cuando por fin fue a donde se alojaba Jessica, le contó lo que sucedió y Jessica le ofreció a quedarse. Charlie no sabía qué iba a hacer al final del verano, así que investigó el catálogo de clases del colegio St. George de Jessica. St. George fue uno de los tantos colegios que aceptó a Charlie, pero a ella no le interesaba. Después de ver el catálogo, finalmente decidió inscribirse en los cursos avanzados de robótica. La profesora Treadwell da por finalizada la clase y Charlie vuelve en sí. Se da cuenta que nunca paró de escribir y tenía su cuaderno lleno de líneas, incluso había escrito en la mesa. Entonces Artie se asoma sobre su hombro y le pregunta qué tiene escrito en el cuaderno, a lo que Charlie le contesta que era solo matemática. Cuando Charlie sale del auditorio, Artie la sigue. Le habla acerca de hacer equipo para un proyecto que había que hacer para química, pero Charlie no acepta debido a que tiene que juntarse con alguien, por lo que Artie tiene curiosidad en saber con quién. Cuando le dice que iba a encontrarse con John, este estuvo cabizbajo durante un momento. Artie le pregunta si era de su pueblo natal, Hurricane. Charlie le contestó que era verdad. Es entonces cuando Artie no pudo evitar preguntarle acerca de los asesinatos que ocurrieron en Freddy Fazbear's Pizza, lo cual se había convertido en una leyenda urbana no solo por las cercanías, sino por todos lados. Charlie, en seco, le grita que se detenga, lo que hace que Artie esté algo aterrorizado. Ella continúa, diciendo que era una niña cuando eso sucedió, a lo que Artie asiente tímidamente. Después le dice que tenía que encontrarse con Jessica, como una excusa para alejarse de él. Artie da media vuelta y se va, mientras que Charlie se dirige a su habitación. En el camino recuerda los terribles momentos que sufrió en Freddy Fazbear's Pizza el año pasado, en especial a ese zorro desmarañado cuyo pelaje rojo apenas ocultaba los huesos metálicos, y el aliento cálido y podrido de un ojo gigante de plástico. Otro recuerdo también le pasa por la mente, el momento en que su hermano Sammy era arrancado de su lado, el momento en que el mundo terminó para ella por primera vez. 1:59. Charlie llega a la puerta de la habitación, sin siquiera saber cómo, enciende las luces y se dirige a un escritorio. De ahí remueve una funda de almohada, revelando dos caras sujetas en unos soportes metálicos enganchados a un tablero. Están hechos de un plástico moldeable y por donde tendrían que estar sus espaldas solo cuelgan cables y microchips. Charlie acciona un interruptor y se activan. En vez de mirarla a ella, se miran entre sí. La primera cara mira a la otra diciendo tú, mientras que la segunda dice yo. La primera dice tú eres y la segunda yo soy. Charlie se tapa la boca con la mano, dándose cuenta de que no pueden ver. Cuando escucha que la puerta está abriéndose, inmediatamente apaga las cabezas y las vuelve a tapar con la funda. En eso entra Jessica y le pregunta qué era eso. Charlie trata de hacerse la distraída, de igual forma Jess ya sabía sobre su proyecto, pero nunca lo había visto. Pero no le da mucha importancia.
Entonces Jessica le pregunta si está emocionada por su encuentro con John, a lo que Charlie le dice que sí lo está, solo es que ha pasado mucho tiempo. Su amiga está de acuerdo con ello, diciendo que todo es muy diferente desde la última vez que lo vieron. Para cambiar de tema, Charlie le ofrece darle un vistazo a su proyecto, a lo que Jess acepta. Entonces Charlie remueve la funda y activa las cabezas, 1:59, causando que Jessica quede atónita y algo desconcertada. Le pregunta qué les está programando que hagan, a lo que Charlie le contesta que nada, que simplemente les está ayudando a aprender por sí solos. En ese momento, Jessica se percata de 2 ojos de plásticos y unas largas orejas, entonces le dice Charlie que no sabía que había traído consigo a Theodore, su conejo animatrónico de juguete. Antes de que ella pudiera responder, agarra las orejas del conejo solo para traer consigo su cabeza. Charlie le explica que tuvo que desmontarlo para estudiar sus partes, así como para usar alguna de ellas en su proyecto. Justo cuando le dijo eso, Jess notó el resto de los miembros de Theodore esparcidos por toda la habitación. La joven queda un tanto aterrorizada por lo que había hecho su amiga, por lo que para cambiar de tema, le vuelve a preguntar acerca de John, esta vez sí estaba nerviosa por su encuentro. Charlie le dice que no, que es solo John. Pero no podía ocultarlo, estaba nerviosa debido a que no sabía de qué iba a hablar con él, que en algún momento iban a hablar sobre lo que sucedió el año pasado y ella simplemente no podía. Jessica trata de calmarla diciendo que John no hará eso, que seguramente pensará en algo mucho más importante, en que ambos den el siguiente paso. Charlie no sabía cómo hacer eso, pero se tranquilizó después de esto. Entonces se hace la hora, y Charlie fue a encontrarse con John. Cuando Charlie sale del edificio, ve que John está en la entrada leyendo un libro. Ella grita su nombre y John se acerca a ella. Ambos se saludan y ven los cambios que han tenido desde la última vez que se vieron. En eso Charlie lo invita a comer, y ambos van a un comedor. Una vez en el comedor, Charlie le pregunta la razón de haber ido a St. George, y John le responde que tiene un trabajo en Hurricane. En eso Charlie le pregunta si no tenía que ir al colegio, y él le contesta que su primo le consiguió trabajo en construcción, debido a que quería seguir su sueño de ser escritor, así que necesitaba dinero. Aún así, ella preguntó por qué vino exactamente a Hurricane, y John le explicó que fue debido a la tormenta. Antes de que Charlie fuera a St. George, un tornado vino de la nada y causó un gran daño en Hurricane. De ahí en más este evento fue conocido como la tormenta. Charlie le pregunta qué tan grave ha sido, y John queda desconcertado al ver que ella no lo sabía, ya que él creía que había estado ahí. Charlie no entiende por qué creía eso, a lo que él le revela que la casa de su padre fue una de las afectadas. La joven quedó atónita, y le pregunta si la estructura había desaparecido, pero John la tranquiliza diciendo que solo está dañada. Él solo pasó una vez, debido a que no quería entrar en la casa sin ella. De repente, John le pregunta si le había contado a su tía acerca de lo que sucedió el año pasado. Charlie quería evitar esta pregunta a toda costa. John le pregunta si estaba bien, por lo que Charlie le cuenta lo que pasaba. Después de descubrir la existencia de Sammy, se sentía acompañada incluso aunque no estuviera en Hurricane, como si su hermano estuviera conectado a ella. Sin embargo, después de su cumpleaños, ya no lo sentía cerca, se sentía incompleta. Pero no parecía una perdida, más bien parecía que él estaba atrapado, como si ella estuviera en una caja y él en otra. Charlie ya no puede soportar hablar de esta situación y decide irse. Su próxima clase estaba a punto de empezar. Antes de eso, John la invita a salir, a tener una cita con él. Charlie, algo asustada, acepta su propuesta y vuelve al colegio. Una vez ahí, se encuentra con nada más ni nada más que Clay Burke, el jefe de policía y padre de su amigo Carlton. No se veían desde la última vez que salieron de Freddy's. Caminan durante un rato, diciéndole a Charlie que le daría una nota para justificar su entrada tarde a clase. Cuando llegan a un sitio donde nadie podría escucharlos, Clay le revela por qué la necesitaba. Habían encontrado un cadáver y quería que ella lo viera. Charlie queda atónita, y pregunta si tiene que ver con Freddy's. Él dice que no quiere asegurar nada hasta que ella lo viera. Entonces Charlie y Clay van al estacionamiento, se suben al auto del jefe de policía y se dirigen a Hurricane.
Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado y si me disculpan me voy.